gracia sobre todos nosotros esta noche. Sobre todo el que vea este video también, Señor, sobre nuestras familias, Señor, sobre los que amamos, Señor, derrama tu gracia de una manera hermosa, Señor, y cumple tu propósito en esta época para nuestras vidas. Por favor, que tu santa presencia inunde nuestras casas, nuestros hogares, Señor, para continuar la carrera, Señor, por favor, Jesús. Amén. Amén. Hoy el Señor hizo algo hermoso que debe animar nuestros corazones. El Señor me habló sobre este mensaje, hermanos, y empecé a preparar y el Señor me habló otro mensaje. Entonces yo tenía dos mensajes y empecé a preparar uno, pues luego entendí que el otro que me estaba dando no era para ahorita, sino que era para otro tiempo. Entonces, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Y estaba en la encrucijada, Señor, exactamente qué quieres, rogándole al Señor. Hermanos, ¿cómo necesitamos la guianza de Dios, no es cierto? Amén. Y hermanos, quiero que leamos en 1 Corintios 1. Vamos todos ahí, hermanos. 1 Corintios 1, en el verso 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Ahora, hermano, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Podemos poner a todos los hombres sabios de toda la época, de todos los seres humanos, y lo más insensato de Dios es más sabio que todito junto. Entonces, hermanos, dice: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Atención, hermanos, el Señor va a hablar de todos nosotros ahorita. Pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por acordarse de nosotros? Amén. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Amén. Hermanos, allá nadie se va a jactar en la presencia de Dios. Nadie se va a jactar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Abraham y Moisés, preciosos, pero el Señor dice: no, Jesús, he ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Nadie se jacte en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces todos nosotros, hermanos, somos todos hermanos, somos viles, necios y también menospreciados. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos hemos pasado por todo eso, hermanos? Dios quiere, hermanos, que aprendamos. Nosotros tenemos una forma de vida diferente. Dios quiere que seamos entendidos en lo espiritual. Amén, hermanos. Entonces dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Somos débiles también, hermanos. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren, hermanos, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención. Él es todo para nosotros, hermanos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese, pero en el Señor, no en su carne, no hay nada de que jactarnos. Es en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el día de hoy yo sentía que el Señor quería animar a todos los que nos hemos sentido menospreciados alguna vez. Los viles, al polvo. Todos somos el polvo, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, pero Dios quiere que sepamos que Él sí tiene planes para su pueblo, para sus hijos. Lo único es que tenemos que reconocer nuestra condición para que Él nos pueda usar. Si nosotros no nos damos cuenta de cómo somos, entonces no nos puede usar. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, el Señor, hablando de Moisés, dijo que era el hombre más manso. Amén. El hombre más manso sobre la faz de la tierra. El más manso, hermanos. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo, le tengo noticias. Él era más manso que Moisés. Humilde de corazón. Amén. Hermano, él sí tenía de qué jactarse. Él podía pararse a cualquier momento y decir: un momento, yo soy el Dios Todopoderoso, pero ahorita pues estoy en la carne. Y era cierto, pero él nunca se jactó. Nunca se jactó. Y hermanos, Dios anda buscando en esta tierra un pueblo que ponga atención a Dios y le dé a Él la honra y el lugar que Él se merece. Y hermanos, si queremos la bendición de Dios, tenemos que ocupar nosotros nuestro lugar. Es un lugar pequeñito, pequeño y bajo. Y si lo hacemos, hermanos, entonces hay un lugar de bendición para todos nosotros. Entonces Dios se puede acordar de nosotros y usarnos. Hermanos, cuando uno ve el capítulo 11 de Hebreos, a ver qué hay en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos. Los héroes de la fe, los meros, ¿verdad? De la fe. Amén. Y hermanos, cada uno de ellos, hermanos, tenía una actitud de corazón que él le creía a Dios cuando parecía todo imposible. Hermanos, una cosa que Dios está hablando a nuestro corazón es que Él es el Dios que le agrada mostrar su poder a favor de la gente necesitada. Amén. Hermanos, Él llegó un día y visitó a dos ancianitos, de los cuales seguramente se burlaban porque no tenía hijos. Ustedes ya saben quiénes son: Abraham y Sara. Lo único que ellos tenían, hermanos, era vejez y fe. Y fe. Gloria a Dios. Y hermano, Dios es un Dios que puede hacer lo imposible. Lo imposible. Lo que nadie se imagina lo puede hacer Dios. Y hermano, yo estoy esperando algo que Dios va a hacer en este fin de los tiempos. ¿Sabe qué es una cosa que Dios va a hacer en el fin de los tiempos? Cuando Él visite a los Abrahames y Sara de esta época, hermanos, puede ser un viejito por allá de 120 años, hermanos, pero que es un creyente de verdad. Una de las cosas que Dios va a hacer es lo que hizo con Abraham, con Sara, con Job, con Caleb y con Josué. ¿Sabe qué hizo con ellos 5? Les devolvió la juventud. Los restauró. A todos ellos los restauró. Eso es parte, hermanos. Si vamos a seguir las pisadas de Abraham, vamos a pasar por ahí. Amén. ¿Cuántos se animan, hermanos? Amén. ¿Okay? Hermano, en el tiempo del fin Dios va a sorprender la humanidad. De repente Dios va a mostrar
su poder a favor de su pueblo, Amén. haciendo cosas gloriosas e inefables. Es más, dice el Señor, cosas mayores haréis. Miren, eso es humildad, hermanos. Dios, el Todopoderoso, diciéndonos, ustedes van a hacer cosas mayores. Oh, eso es humildad. Nuestro Dios es un Dios humilde, hermanos. Y es tierno y bondadoso. Ah, hermano. Pues Dios sí va a hacer grandes maravillas, hermano. Y debemos esperar nosotros las maravillas. Y debemos alegrarnos que Dios va a hacer maravillas con su pueblo. Y también, hermanos, Dios va a hacer cosas con personas que nadie creería que podía hacerlas. ¿Por qué, hermanos? Hermano, todo en Israel, los mejores soldados del mundo estaban ahí parados. Y llegó alguien al que no podían vencer, Goliat. Y los tuvo asustados 40 días. Y Dios tenía ahí un jovencito que lo había estado entrenando desde niño y que era menospreciado por todos. Era vil, era menospreciado. En la Biblia la palabra vil quiere decir pequeñito. ¿Ok? Chiquitito. Hermano, pero era menospreciado. Lo miraban de menos su propia familia, sus hermanos ni se acordaban de él. Y Dios a él lo fue a buscar para ungirlo por rey sobre Israel. Y hermanos, pero en el día de la batalla, ese jovencito que había tenido sus pequeñas batallas antes de entrenamiento, nada menos que osos, hermanos, y leones. Amén. Ustedes no se han sabido, pero usted ha estado luchando todo este tiempo con osos y leones. Empezó tal vez como una ardilla por ahí, hermanos. Amén, hermano. ¿Ok? Pero de todos modos, Dios, hermanos, conforme el tiempo pasa, Dios tiene que hacer un procedimiento para humillar nuestro corazón, hasta que ya no confiemos en nosotros y no nos jactemos y le demos a Él la honra y la gloria. Cada vez que David veía venir un oso, él no decía, yo sí le gano a ese. No, él no decía así. Él decía, oh Dios, ayúdame. Y él iba a hacer lo que había que hacer, cuidar las ovejitas. Y ahí se levantaba, ¿no es cierto, hermanos? Se levantaba, ¿y qué hacía Dios? Dios se levantaba por él. Dios se levantaba por él y vencía cualquier gigante que se viniera. Hermanos, pero era un niñito cuando empezó todo. Y la historia siguió continuando, hermanos, los héroes de la fe. Había una mujer ahí, una jovencita, hermanos, que sus padres murieron y ella quedó huerfanita, pequeñita, huerfanita, y casi no tenía familia. Y hermanos, un primo de ella lo cuidó, la cuidó. Tal vez el primo era un poquito mayor que ella de edad, pero la cuidó, hermano. Y el tiempo pasó, y cuando crecían, todos la volteaban a ver y decían, ella es descendiente de Saúl. Y ese Saúl, había gente que lo menospreciaba porque Saúl había fallado aparentemente. Y hermano, y entonces a ella ¿cómo le iba? No le iba muy bien, hermano. Si hubiera sido descendiente de David, le hubiera ido bastante bien, pero era descendiente de Saúl. Los hijos de Coré, ¿se acuerdan ustedes también? También los menospreciaban, pero no. Al final están en la Biblia. Amén, bendecidos. Porque Dios no ve a los padres, Dios ve a los hijos. Cada vida inicia con un encuentro con Dios, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos, con esa niñita? A ver, díganme el nombre. Esther. Menospreciada, pequeñita, una judía, de pobre, entre el montón. Y Dios la había preparado para levantarla en el día de Dios para salvación de su pueblo y para honra del Todopoderoso. Dios puede usar lo vil y lo menospreciado del mundo para hacer lo que se cree muy grande, se jacta. Hermanos, que Dios nos dé un corazón que se humille. Ya. Urge. Dios no nos puede bendecir más porque somos todavía muy grandes. ¿No es cierto, hermanos? Dios quisiera bendecirnos más. No puede usar su iglesia porque se jactarían. El gran apóstol don fulano de tal.
Así dirían, ¿no es cierto, hermano? El gran profeta, don fulano, el gran pastor, cualquier cosa dirían. Hermanos, y Dios dice, no los puedo usar. No los puedo usar. Porque se volverían contra Dios al final. Hermanos, que Dios nos dé un buen corazón. Que entendamos que somos polvo y tierra, barro, barro, que recibió misericordia. Amén. Hermano, y mientras ese entendimiento llegue, Dios nos puede usar. Puede empezar a usar. Hermano, y uno puede decir es que, y podemos dar muchas razones por las cuales Dios no me puede usar. Podemos sacar una lista enorme de cosas por las cuales Dios no me puede usar. ¿Saben, hermanos? Es bien precioso cuando Dios da a conocer cómo era. El mensaje lo confirma. Amén. Algunos de los mensajes que he dado, hermanos, el Señor los confirma después, una semana después de lo que sea. Otros antes, ¿okay? Otros durante el servicio, la prédica, como sea, hermano. Pero hoy pasó algo extraño. Un hermano se comunicó conmigo, hermano, y él me envió un pensamiento. Y yo me reí porque era exactamente el pensamiento que yo tenía. Y era el verso que leímos hoy, sobre 1 Corintios. Que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo para deshacer a lo que es. ¿Ah? Eso, hermanito, Dios lo usó a él para confirmar esta palabra. Pero no solo eso, el humilde oirá su voz. Hoy lo cantamos, ¿verdad, hermanos? Dios quiere, hermano, y nos está pidiendo, tenemos que llegar a ser un pueblo humilde. Y eso urge. Y mientras más pronto lo seamos, más usados podemos ser por el Señor en cualquier lugar. Y miren, no importa su condición, lo único que Dios quiere es que nos humillemos. Dios llevó un hombre, un príncipe, un hombre grande, un gran noble, un gran vencedor, un gran héroe de un país, lo llevó a otro lugar, y en ese lugar encontró un profeta, y el profeta le dijo: métete 7 veces en esa agua que ves venir por allá, el Jordán. ¿Ok? Y él decía al principio: no. Y yo voy a eso allá hay muchos mejores ríos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Pero las personas que andaban con él le dijeron: no, el profeta solo te ha pedido una cosa, métete 7 veces. Hazlo. Y él se humilló. Y pudo haber metido 5 veces, ay, no pasa nada, y salirse. ¿No es cierto, hermanos? Pero él metió 7 veces, hermanos. ¿Y qué pasó? Cuando él sacó la cabeza, ay, hermanos, ese hombre también fue rejuvenecido. Su piel se volvió como la de un niño, sin lepra, limpio como la piel de un niño. Gloria a Dios. Cuando él llegaba allá, ¿qué pasó? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me salvó, me metió al agua, me dio vida nueva en mi espíritu, alma y cuerpo. Y ese hombre está en la Biblia. ¿Cómo se llama ese hombre, hermanos? Naamán el sirio. ¿Okay? Los judíos podían menospreciarlo. Ese no es de los nuestros. Hermanos, a veces mucha gente, es que ese no asiste a nuestra iglesia. O puede empezar a decir: ese ni es cristiano. Hermanos, tengamos cuidado. Dios conoce mucho mejor las cosas. Lo que nos toca a nosotros es nosotros humillarnos. Dios va a tratar con esa vida. Dios sabe qué está llevando en la otra vida. Y Dios sí quiere bendecir todo su pueblo, hermanos. Y Él tiene ovejas perdidas, que si las encuentran, se nos pasan corriendo, se nos adelantan. ¿No es cierto, hermanos? Pero, hermano, Dios quiere hablarnos. Miren, aquí en Hebreos 11 usted va a ver que hay un patrón. El patrón es, hermanos, que todos los héroes de la fe aquí, hermanos, eran personas que realmente llegaron a ser necesitadas, afligidas, y que se vieron en problemas difíciles.
y que no merecían recibir lo que recibieron. Pero Dios tuvo de ellos misericordia y los bendijo finalmente. Todos ellos, le voy a leer, verso 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no, atención, no aceptando el rescate, a fin de obtener ¿el qué? Mejor resurrección. Atención, hermanos, hay gente que va a tener mejor resurrección porque tenía buena actitud mientras estaba enfermo, mientras estaba necesitado. ¿Comprendemos, hermanos? Entonces, hermanos, otros experimentaron vituperios. ¿Qué es un vituperio, hermanos? Hablaban mal de él, murmuraban de él, le decían cosas de ellos, los maltrataban y azotes, los golpeaban, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Es decir, hermanos, se lo voy a traducir a nuestro tiempo. Si usted ve un hermanito ahí que anda bien sucio y con su ropa rota, no lo menosprecie. Amén, hermanos. Usted no sabe qué proceso está llevando él. Tal vez anda con pieles de cabra, el pobre, porque está en un proceso que Dios está permitiendo para bendecir su vida eterna. Y no solo la de él, porque él es un hombre de fe, es para bendecir mucha gente en muchos lugares. Hermanos, que tengamos una actitud diferente para todo el mundo, para todas las personas, incluso para los perdidos, hermanos. Que no los condenemos, que no los condenemos. Alguien decía hace poco, yo me quedé perplejo, y sí es cierto, estoy de acuerdo. Dice, imagínense, llega un ladrón al cielo, y cuando llega ese ladrón al cielo, están los 24 ancianos. ¡Qué tremendo! Están millones de ángeles, ¡qué tremendo! Está Abraham, Isaac, Jacob, todos ahí, ¡qué tremendo! Y gente de nuestra época, tremendo lo que está ahí. Y él llega y alguien le pregunta, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿Qué buenas obras hiciste? Y él dice, yo no hice ninguna buena obra. No. ¿Y qué hacías allá en la tierra? Yo era un gran ladrón. Un ladrón, sí. Y me crucificaron por ser ladrón. ¿Y qué pasó? Yo oí que había alguien, porque yo no quería ser ladrón, pero no podía cambiar. Pero supe que había alguien que podía cambiar mi vida, darme una nueva oportunidad. Se llamaba Jesús. Y un día la sorpresa es que a él también, yo sabía que él era inocente porque él no hacía nada de eso. Él no era ladrón, él no era mentiroso, él era santo y perfecto. Yo sabía que él sí estaba diciendo la verdad. Yo sabía que él era la respuesta de Dios, el Mesías de Dios. Y entonces yo solo creí en él y le pedí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué? Él me dijo que me viniera para el paraíso. Qué lindo ver, hermanos. Porque es por la sangre del Cordero, hermanos. No es por nosotros, no es por nuestros méritos. Es por la sangre del Cordero. Amén. Menospreciado todo lo que pueden haber dicho de ese ladrón. Pero Dios sabía desde antes de la creación del mundo que ese ladrón iba a estar en el cielo, iba a ser un ejemplo para que veamos que no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén, hermanos.
Y la importancia del arrepentimiento. Porque el que se arrepiente no sigue siendo ladrón. ¿No es cierto, hermanos? El que se arrepiente se esfuerza por ya para eso, para siempre, para toda la vida, día tras día. No le roba a nadie, menos a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos y decimos, hermanos. Dios es bueno, pero Dios sí quiere nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino en la santidad. Amén. Y reconocer nuestro estado, nuestra condición, hermanos. Pero Dios puede librarnos a todos del pecado y de la muerte. Es mejor ser esclavo de Cristo Jesús a ser esclavo del pecado, hermanos. Pero miren, Dios que lo tuvo a él esperanza. Quizás su familia sufrió, quizás su madre lloraba con este ladrón. Decía, no. La madre nunca perdió la esperanza y oraba por él posiblemente. Quizás se murió la mamá y dijo, no se pudo. ¿Y qué pasó? Había un momento de Dios que Dios lo encontró. Amén. Quizás era la primera vez que se miraban. Quizás hubiera sucedido antes, si se hubieran visto. Pero ahora en la cruz se vieron. Hermanos, ¿cuántos le damos gracias a Dios por la cruz? Amén. Queremos encontrar a Jesús. ¿Saben dónde encontrarlo? En la cruz, hermanos. Ahí está Él. Él pagó por nuestros pecados. Lo podemos encontrar a Él. Hermanos, Dios puede y quiere hacer cambios grandes en nuestra vida. Miren, hermanos, entre todos esos que mencioné a Jefté. El hermano que hoy me hablaba, él me mencionaba a Jefté. Vamos allí al libro de Jueces, en el capítulo 10, para acordarnos de Jefté. Porque él está, hermanos, entre los hombres de fe, los héroes de la fe, aquellos que creyeron contra todo pronóstico. Ellos siguieron creyendo en Dios. Pero miren la historia de ellos, hermanos. En el capítulo 10 dice, en el verso 6, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a Baales, a los dioses de Siria, a Astarot, a Sidón, se fueron detrás de todos los dioses, se volvieron unos idólatras. Y uno dice, pero nosotros no. No, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué estás haciendo? Se encendió la ira, el verso 7, la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en la mano de los filisteos y en la mano de los hijos de Amón. Hermanos, los cuales los oprimieron, quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel, y estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Verso 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ahora, hermano, aquí ellos se arrepintieron. El arrepentimiento fue real. Veamos por qué. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Amaón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Hermanos, que tengamos gratitud, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de esto y lo otro y lo otro y lo otro? Amén. Hemos ido tras ídolos, hemos ido tras dioses ajenos, hemos pecado contra el Señor. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Pero ¿qué pasó, hermano? Tenemos que tener gratitud y mantenernos en el camino de la luz, de la verdad, de santidad, hermanos. No abandonar al Señor. Amén. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Y eso lo probamos, hermanos, todo el tiempo. Cuando venimos a la iglesia, ¿estamos atentos de Dios o estamos atentos de los hermanos? Porque cuando venimos a la iglesia, el único objetivo se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermano, la idea, hermano, es que tenemos que tener a nuestro Dios en el lugar que Él merece y bendecirlo y honrarlo con nuestra vida, con lo que hacemos y hablamos. Y hermanos, pero aquí ellos
Lo hicieron tanto que el Señor se cansó. El Señor dijo, ya basta. Hay gente que cree que el Señor no dice ya basta. Llega el momento que el Señor dice y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y tú quieres seguir en eso. No es que no quieras seguir, tú quieres seguir, no te estás arrepintiendo de verdad. Entonces ya basta y le da vara a la persona. Si es hijo le da vara y si no es hijo lo corta. ¿Entienden, hermanos? Dios a sus hijos los disciplina. Ahora, miren lo que dice el Señor: yo no os libraré más, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Atención, hermanos, oigan lo que dijo Israel: hemos pecado, hemos pecado, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. O sea, ellos, hermanos, se rindieron ante el Señor. Padre, tú tienes razón, perdóname si tiraron al suelo en su corazón. Haz con nosotros como bien te parezca. Y todavía clamaron un poco. Solo te rogamos que nos libres en este tiempo. Se humillaron todavía más. Y quitaron, ¿qué pasó? De entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Atención, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Eso se llama arrepentimiento. Amén. O sea, tomaron medidas. El que robaba, no robe más. El que miente, no mienta más. El que anda en fornicación, párese. Amén, hermanos. Amén. O sea, no a seguir haciendo lo que está aborreciendo Dios, lo que a Dios le enoja, no seguirlo haciendo. Hay que pararse, hay que ser santos. Amén. Ser santos porque Dios, nuestro Señor, es santo. Si Jesús no hace algo, nosotros no debemos hacerlo. Amén. Siempre cuando usted no sepa una situación dada, ¿haría esto Jesús? Pregúntese. Y si usted sabe que Jesús no lo haría, entonces váyase de ahí. Deje eso inmediatamente. Así usted va a seguir con el Señor. Hay gente que va a seguir engañada porque se dejó acorralar y llevar a hacer cosas torcidas. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces, y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y miren, hermanos, esto sí es increíble. Ahí está en la Biblia y no nos fijamos. El Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Omnipotente, el que puede crear un universo en un instante. Amén. Él se angustió por ellos. ¿Oyeron lo que dice ahí? Y él, hablando de Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Oh, qué Dios más lindo el que tenemos, hermanos. Qué Dios más precioso el que tenemos. Es increíble. El Todopoderoso. Cuando usted está afligido, Él se aflige también. Amén. Cuando usted está angustiado, Él lo entiende, porque Él se angustia también por usted. Si usted se arrepiente, la ira de Él se va. Amén, hermanos. Amén. Pero recuerden que el arrepentimiento no es solo hablar diferente, es que actuar, hay que hacer las cosas distintas, hay que tomar medidas. Y por supuesto, empieza con el timón que estamos hablando, que estamos diciendo. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, hermano, es tan importante. Dios nos está hablando esto, ¿por qué? Porque nos quiere bendecir. Dios quiere hacer algo nuevo, algo diferente, y empezar con nuestra vida. Y uno decimos, es que yo realmente no sirvo al Señor, no puedo. Espérate, hay un día de Jehová para tu vida de bendición. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, ¿ok? Y en el día de Jehová Él te va a usar y te vas a sorprender, y tal vez hasta en el cielo te vas a dar cuenta de las cosas que Él está haciendo a través de tu vida. Porque a veces Dios encubre cosas para que no te jactes.
¿Porque qué? Porque lo que algo aborrece, Señor, es el orgullo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La humildad. El humilde, ¿qué va a pasar? Oirá, tendrá relación, oirá la voz de Dios, será guiado. Amén. Y hermano, y aquí el Señor nos está pensando, mostrando la situación, cómo estaba Israel en ese tiempo y su arrepentimiento que fue genuino. Tomaron medidas. Hermanos, yo los animo, tome medidas usted también. Si algo sabe que lo ha estado haciendo mal, tome medidas, hágalo correctamente. Amén. Antes que el Señor le dé vara. Amén. Si usted es hijo, va a recibir vara. Y si usted no es hijo, uy, me da miedo. ¿Ok? Ahora, hermanos, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Que dicen: él será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces, hermanos, no hallaban ellos qué hacer, no tenían un líder, todos habían pecado, todos habían ido contra sus dioses, y de repente el Espíritu Santo voltea a ver una persona que nadie se imaginaría. Jefté, verso 11. Jefté, galadita, era esforzado, atención, y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, se habitó en tierra de Tob. Esa palabra Tob significa bueno. Y se juntaron con él hombres ociosos. Imagínense qué amiguitos, los cuales salían con él. Hermanos, entonces pensemos en Jefté. O sea, no era un buen político para ponerlo presidente. Hermanos, pero miren el amor de Dios. Sí se fijaba en él. Allá en el corazón de Jefté había un clamor: oh Dios, oh Señor, todo me ha ido mal desde que nací. Mi madre una ramera, una prostituta, mi mamá. Y después mis hermanos me menospreciaron todos y me echaron fuera. Tal vez era niño, jovencito, no sabemos cuánto tiempo. Y allá él no hallaba qué hacer, pero dice que se fue a tierra de bueno, de todo. O sea, él en su corazón sí anhelaba lo bueno, hermanos. Y por supuesto no tenía mucha sabiduría. Y tenía amigos que eran ociosos, malos amigos. Entonces, hermano, eran muchas cosas y uno podría decir: no vale la pena ese Jefté. Y ahí es donde Dios nos da nuevamente la esperanza. Él escogió ¿a quién? Al vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer a lo que es. Amén. Y ahí empezó Jefté. Y si se ve un proceso en su vida, cometió errores, hermanos. Uno de los errores, él dijo: el primero que me salga al encuentro lo voy a sacrificar, presentar en holocausto. Dios no había dicho eso, y él se puso a hacer eso. ¿Y qué pasó? A alguien le iba a tocar eso, y el Señor, para que él viera que él no estaba de acuerdo con eso, ¿qué pasó? La hija de él llegó ahí, y él había jurado que iba a hacer. Imagínense qué gran error, hermanos. Un error terrible, hermanos. Pero Dios quería enseñarle a él una lección y que todos los demás viéramos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Amén, hermanos. Y hay una cosa, hermanos. Por supuesto, ella está en el cielo, eso sí, sin duda. ¿Y él estará en el cielo? Sí. ¿Se habrá arrepentido él de eso también? Sin duda alguna se arrepintió. Hermanos, entonces, hermanos, el día de hoy es una palabra de esperanza. Dios puede perdonarnos, pero nuestro arrepentimiento debe ser real.
debe verse con hechos. Debemos tomar medidas para hacer las cosas bien hechas. Amén, hermanos. Y si nos esforzamos en la gracia, Dios nos va a bendecir. Y Dios nos está diciendo esto porque dos cosas: nos quiere usar, pero nos quiere usar bajo la bendición de Dios, para hacer bendición para otros. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, por favor? Amén. Padre, queremos decirte en este momento, Señor, gracias. Gracias, Padre. Ninguno de nosotros merece un lugar en tu presencia. Somos, Señor, culpables. Señor, no hay nada de qué jactarnos. Hemos pecado en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Padre, nosotros necesitamos un milagro inmenso. Necesitamos un milagro, Señor, inmenso. El auxilio tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre. Háblanos en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo incorrecto, Señor. ¿Qué dioses estamos siguiendo y que estamos ofendiendo, Padre? Cambia nuestra condición. Guíanos, oh Espíritu de Dios. Yo sé que tú quieres bendecirnos, llevarnos a la condición, Señor, de humildad, de verdad y de justicia, Padre. Y gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no fuera por Él, no podríamos levantar el rostro. Aleluya. Que tú vives, oirás su voz y la mano del Cordero lo guiará. Pues el gracias por la esperanza que nos das cuando necesitados como el ladrón en la cruz. Esther y todos tus hijos santos. Padre, gracias por esa esperanza que das para el necio, el pobre, el pequeño. Padre, eso es
lo que somos, Señor. Perdónanos por jactarnos, perdónanos por querernos algo, pero somos necios, somos pobres, somos viles, Señor. Perdónanos, perdónanos. Haz una obra en este pueblo, en estas vidas, en los hijos, Señor, que no han venido también. No los olvides. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Tráelos al arrepentimiento si es necesario. Padre, gracias te damos por tu amor inefable que nos ha mostrado esta noche. Volteando tus ojos a esta iglesia, Señor, y hablándonos lo que nos está diciendo, porque estamos necesitados.